de Acción Científica de la Sociedad. El día de hoy tenemos dos temas del área de la radiología oncológica que son muy importantes debido a la gravedad de estas enfermedades y también a la frecuencia con la que afectan a los pacientes. Vamos a tener en primer lugar al doctor Raimundo Flores Álvaro, ya conocido por ustedes, quien nos va a hablar del tema evaluación por imágenes del cáncer de cuello uterino. El doctor Raimundo Flores es un médico radiólogo, hizo el pregrado en Arequipa, en la Universidad Católica, y la residencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con sede en el INEM. También tiene dentro de su formación una pasantía en radiología intervencionista en el Hospital General de Montreal, en Canadá. Actualmente trabaja como médico radiólogo en el INEM, en Resomasa y en la Clínica Internacional. Le damos la bienvenida al doctor Raimundo Flores para que comience con su charla. Buenas noches, doctor. Puede comenzar. ¿Está muteado, doctor? ¿Está muteado? Ya, correcto. Ahora sí. Buenas noches, segundo. Un agradecimiento especial a ti por compartir con los pocos que somos para un poco compartir mi experiencia en este mundo de la radiología oncológica. Vamos de frente al grano. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre cuál es el rol de la radiología en la evaluación del cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Ya, no hay. Lo primero que tenemos que saber es que la evaluación es una evaluación de muchas especialidades, ¿no? Recordemos que aquí interviene el ginecólogo, el oncólogo, el radiólogo, el radioterapeuta y el patólogo. Entonces todos tenemos que poner empeño para hablar el mismo idioma y hacer un diagnóstico correcto y acorde con lo que el paciente realmente tiene. En esta charla lo que quiero hacer llegar es que ustedes sepan por qué es importante la radiología tanto para evaluar el cáncer de cuello uterino como su impacto en el tratamiento y por supuesto conocer algo del estadiaje del TNM. No pretendo en esta charla de 20 minutos que ustedes dominen el TNM y el estadiaje, pero sí quiero que sepan algunas características especiales y principales para no equivocarnos cuando estadiamos el cuello uterino. ¿Por qué evaluar el cuello uterino con tanto énfasis en radiología? Primero, porque a nivel mundial sigue siendo el cuarto cáncer, tanto en incidencia como en causas de muerte de mujeres jóvenes y que todas, el grupo más afectado son las mujeres menores de 45 años y que el nivel socioeconómico bajo es importante. Hago énfasis en esto porque la tecnología en radiología que vayamos a usar depende mucho de este grupo etario al cual vamos a afrontar. En el Perú ya sabemos que es un problema de salud pública y ocupa el segundo lugar de las neoplasias frecuentes en las mujeres, solo por detrás del cáncer de mama. Y que los registros lamentablemente también no son fidedignos. Contamos con el registro de Lima Metropolitana como un registro formal, uno en Trujillo y otro en Arequipa, pero nos falta poner énfasis hasta en esto. No tenemos un registro formal, trabajamos con estadísticas y proyecciones del Lobocán que nos catalogan actualmente en este alto riesgo de cáncer de cuello uterino. De todo esto, lo más importante es la infección por el PVH. Todos sabemos que el cuello uterino va directamente relacionado a la infección del PVH. Y aquí quiero hacer un paréntesis, puesto que esta charla no es solo para impartir conocimiento, sino para impartir un poco de conciencia. Y hay campañas para vacunación contra el papiloma y es nuestra obligación todos estar inmersos en esto. No es posible que a nuestro hospital sigan viniendo pacientes con cánceres avanzados cuello uterino, coidonefrosis, ulcerativas obstructivas, teniendo una vacuna por ya bastantes años, ¿no? Yo pregunto a cada uno de ustedes si se han vacunado a sus hijos, a sus hermanos, sus primos, etcétera, etcétera. Porque recordemos que el papilomavirus, sobre todo los fenotipos 16 y 18, son los más prevalentes y están vinculados directamente hasta más del 90% en la génesis del cáncer del cuello uterino.
Entonces, tomemos conciencia sobre esta patología y espero que de acá a unos 10 años no tengamos que hacer esta charla con las imágenes que vamos a hacer a continuación, que son bastante penosas sobre el estadio en que llegan los pacientes. Bueno, recordemos que el cáncer de cuello uterino hay dos tipos histológicos, el escamoso, que es más del 80%, y el adenocarcinoma. No olvidarnos del adenocarcinoma porque a veces se confunden con los tumores endometriales. Y aquí hago una salvedad. Quien define a veces si el cáncer depende del endometrio o del endocervix es el radiólogo, a través o sobre todo por resonancia magnética. O sea, hagamos énfasis en el adenocarcinoma, que a veces un examen mal realizado, mal diagnosticado, puede ser confundir al cirujano y hacer pensar que estamos frente a un cáncer de endometrio, porque el límite entre el endometrio y el endocervix es bastante sutil. Insisto, quien determina de qué parte del útero es corresponde al radiólogo y el tratamiento entre un cáncer de endometrio y un cáncer de endocervix es completamente diferente. Tengamos siempre presente eso de informar. O sea, no todo lo que vemos es cáncer de cuello uterino y no todo es cáncer de endometrio a este nivel. Eh, bueno, ya hablamos sobre el PBH y que tiene un factor importante. Aquellos, no obstante que el cáncer de cuello uterino vinculados al PBH es la causa más importante de la génesis de este, pero también es un indicador de mejor pronóstico frente a los que no son vinculados a PBH. Y en cuanto al cuadro clínico, el cáncer de cuello uterino lo dividimos básicamente en dos, los tempranos y los avanzados. Posteriormente veremos de qué trata cada uno. Los tempranos sabemos que son asintomáticos completamente, pero esos deberíamos rescatarlos y diagnosticarlos a tiempo porque es los que son curables al 100%, más de cercanos al 100%. En el estadio avanzado, pues ya los síntomas aparecen, sobre todo el dolor y el sangrado. Y estos síntomas son los que van a progresar en las recurrencias y son los que condicionan la mayor molestia para el paciente. En cuanto al trabajo diagnóstico, ya sabemos que hay una serie de exámenes que tienen que realizarse, desde examen físico hasta pruebas renales, que son las más importantes. Y dentro de los exámenes radiológicos, los más importantes son la resonancia, el PET-CT y la tomografía computada, como veremos posteriormente. La biopsia hablo de la biopsia porque la biopsia directa al cuello uterino pues la hace el ginecólogo, definitivamente, pero aquellos pacientes que a veces es imposible hacer una biopsia al cuello uterino, por ejemplo, en recurrencias, con otras patologías, pues el radiólogo tiene un rol importante. La labor del radiólogo es buscar una lesión, una adenopatía, una metástasis abordable de punto de vista radiológico para poder hacer una biopsia y determinar la etiología, sobre todo recurrencias tumorales. ¿Y por qué biopsiamos las recurrencias tumorales? Uno dice, si el paciente tuvo cáncer de cuello uterino, ya tiene metástasis, pues ya está, es cáncer metástasis, ¿no? Pero en estos tiempos de medicina de precisión, la inmunoterapia ha revolucionado. Entonces, un paciente con recurrencia tumoral que muta o califica para una mutación de PDL1, pues entonces el paciente tiene chance a una inmunoterapia con una respuesta muy favorable al tratamiento. Entonces, lo que antes decíamos, no biopsiemos porque ya sabemos que tiene cáncer, ahora es importantísimo para escalar en el siguiente nivel de tratamiento, que es la inmunoterapia. Busca del PDL1 en las biopsias. Por eso es importante biopsiar ganglios retroperitoneales, algunas metástasis pequeñas. Pongamos nuestro mayor esfuerzo como radiólogos en biopsiar aquellos que el cirujano no pueda biopsiar, porque el radiólogo, el oncólogo nos va a agradecer mucho. El oncólogo en su búsqueda, su PDL1, su mutación PDL1, va a poder tener más herramientas para proceder a hacer un tratamiento de inmunoterapia. Bueno, y en cuanto a estalillaje, ya sabemos que clásicamente es algo que siempre pregunté desde joven, ¿no? ¿Por qué si todo el mundo usa el TNM, los, en cuello uterino seguimos usando el FIGO? Pues esa respuesta ya es por tradición. Sin embargo, tenemos que decir que ya el TNM con el FIGO son casi lo mismo. Uno ve las tablas y se parece bastante, no están casi una copia del otro. O sea, pero seguimos utilizando el FIGO, que es la clasificación más mundialmente conocida. Inicialmente era muy buena porque era clínico, y siendo esta enfermedad una enfermedad vinculada a las personas de bajos recursos, pues el examen clínico era la piedra fundamental para hacer el diagnóstico y el estadiaje, puesto que no había tecnología que pueda ayudarnos en el diagnóstico. Ya han pasado los años y bueno, ahora el FIGO tiene su última versión que es el 2018, hay con ciertas modificaciones, pero lo más importante es que oficialmente se han consignado las imágenes, o sea, la radiología ya tiene un rol muy importante en la clasificación de FIGO del 2018 y por eso que tenemos que conocerla.
Aquí tenemos en esta tabla una diferencia entre el FIGO 2001 y 2018. ¿Por qué esas modificaciones con el tiempo? O sea, todos sabemos que todas las clasificaciones, ya sea TNM u otras que pudieran haber, se van clasificando porque son los estándares de tratamiento y las respuestas al mismo y la sobrevida van cambiando en el tiempo. Entonces, los estadios antes deben ser mucho más precisos para que el paciente reciba el tratamiento correcto y el pronóstico más adecuado para él. Eh, en esta tabla lo que quiero rescatar es lo siguiente. Si ustedes se fijan sobre los tratamientos que reciben los siguientes estadios, veremos que en los estadios iniciales, o sea, el uno básicamente, entra a tallar la cirugía de lleno. O sea, el paciente en estadios uno, su chance quirúrgica es la mejor en sus diferentes modalidades. Conforme va pasando al estadio 2, ya interviene la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, haga énfasis en eso. Entonces, la diferencia entre estadio uno y 2 implica que el cirujano va a dejar de hacer cosas y va a pasar a manos del radioterapeuta o del oncólogo clínico. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer énfasis en nuestro diagnóstico por tomo, rezo, ecografía, va a tener que definir este punto fundamental, porque a partir de ahí el paciente va a dejar de ser un paciente ginecológico a ser un paciente de un oncólogo clínico o de un radioterapeuta. Y las cirugías, bueno, como conceptos generales ya saben que estos tipos de cirugías, colonización, traqueostomía y las estetomías que han ido cambiando en el tiempo, actualmente se las clasifican en tipos A, B, C, D, eso no es nuestro campo ahora, y que la quimioterapia, cuando no es posible la quimioterapia, pero la cirugía va a quimioterapia. Les comento que cuando empecé mi residencia, pues hablar de quimioterapia en cuello uterino era una herejía. Decíamos, cuello uterino, quimioterapia, es imposible ver. Ahora es la piedra fundamental en cánceres avanzados. Y con la inmunoterapia, más aún todavía. Las respuestas a la quimioterapia y inmunoterapia actualmente son espectaculares. Y para establecer un adecuado tratamiento, tenemos que basarnos en las guías. Son no una guía específica a nivel mundial ni a nivel nacional, hay guías cada uno tiene que establecer a su realidad, a su propia comunidad. Por ejemplo, en INEN este año pasado se han actualizado guías a nivel nacional y ha sido un trabajo muy arduo, donde han participado radiólogos, oncólogos, ginecólogos y todos han consensuado en hacer estas guías. Estas guías no se las voy a explicar porque cada uno son hechas a la realidad de cada hospital. Pero tengan presente que estas guías son hechas de acuerdo al estadio, de acuerdo a si el paciente quiere preservar su fertilidad o no quiere preservar su fertilidad. Pero aquí, por ejemplo, lo importante es que en estas guías hechas para nosotros en cáncer temprano, es importantísimo el DOR de radiología para diferenciar si es un estadio 1 a 2. Y aquí la resonancia magnética cumple un rol importantísimo. O sea, en estas guías, incluso que son hechas para un nivel de alcance nacional, incluyendo ciudades que no tengan mucha tecnología, pues ya la resonancia magnética cumple un rol importante en aquellos que sí necesitan, ¿no? En estas guías lo que se estableció fue que si un médico, un ginecólogo, tiene la menor duda de que el estadio por infiltración a parametrio no está muy dudoso, pues pasa a resonancia magnética de todas maneras para un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, la resonancia magnética ya tiene un rol importantísimo, no solo en las guías internacionales, sino también en las nacionales que están siendo formalizadas a través de estas guías eh, realizadas recientemente. Bueno, el tratamiento de la enfermedad avanzada, ya sabemos, es básicamente con quimioterapia, radioterapia y la inmunoterapia. La inmunoterapia, insisto, es algo que ha venido a cambiar nuestras vidas en todos los cánceres que vemos respuestas espectaculares y es el motivo por el cual se hacen muchas biopsias de lesiones incluso pequeñas frente a recurrencias tumorales. Esta mano corresponde, como ustedes saben, a una de las primeras radiografías que se tomaron en el Perú, que es la mano de Ricardo Palma. Y yo me llamaba la atención porque esta radiografía fue tomada a los poquísimos años de que los rayos X fueron inventados en el mundo. Ya en el Perú en el mundo existe el PET hace más de 20 años y aquí en el Perú solo tenemos 4 PET resonadores, hay ciudades que no las tienen. Yo creo que es un llamado de atención para que la tecnología que antes llegaba mucho más rápido hacia nuestro país, pues debe volver a ese mismo ritmo como antes. Eh, en cáncer cuello uterino tenemos tres tecnologías que van a competir mano a mano: tomografía, resonancia y eco. ¿Cuál es mejor? Lo veremos a continuación. La ecografía sigue siendo una herramienta buena, bonita y barato y muy buena, ¿no? Yo creo que es la mejor que tenemos a la mano en ciudades pequeñas que no tengan ni tomógrafos ni resonadores, porque recordemos que la ecografía tiene una muy, muy buena resolución espacial.
y muy buena resolución de contraste, porque es en tiempo real. Y con en buenas manos, pues es un excelente método. Ya existen estudios que determinan si es que una ecografía, qué valor tiene, y esto le sumas el Doppler, en una estadiaje de cuello uterino. Y no solo nos sirve para una probable estadificación de cuello uterino, también nos sirven para ver, para hacer procedimientos, ¿no? Las nefrostomías, que es la complicación más frecuente que lo vemos en los pacientes con cuello uterino avanzado, pues sin ecografía no tuviéramos la capacidad de hacer nefrostomías en cualquier lugar de Perú. Si tú tienes un ecógrafo en una posta lejana de nuestras tierras, pues con un ecógrafo vas a poder hacer una buena nefrostomía y solucionar el problema de uropatía obstructiva paciente, que es la principal complicación de cáncer cuello uterino. Dicho sea de paso, si yo tengo esta imagen ecográfica con una hidronefrosis, ¿qué estadio tiene? Estadio 3 lógicamente, ¿no? Una sola imagen ecográfica te dice automáticamente estadio, compromiso de uréter y reflosis, estadio 3 sin necesidad de pedir ni resonancia ni tomografía computada. Un solo hallazgo no puede indicar estadio. Y lo que les hablaba, ya hay estudios, un montón de estudios que establecen que la ecografía endovaginal, sobre todo, puede ser utilizada en el estadiaje de cáncer uterino. Eso lo dejamos ahí porque es otra charla al respecto. Hablemos un poquito ahora de tomografía y resonancia magnética. La principal diferencia entre tomografía y resonancia magnética es la resolución de contraste. La resolución de contraste es la capacidad de definir tejidos y diferenciar uno de otro, y eso la resonancia magnética la tiene pues a montones. Versus la tomografía computada que tenemos aquí arriba, que es tiene buena resolución espacial, pero poca resolución de contraste. Y la imagen es clara, ¿no? Tenemos aquí un mismo paciente en un mismo momento, una imagen coronal y sagital, viendo el útero con múltiples miomas, y vemos cómo ni siquiera puedo diferenciar el endometrio, y no puedo diferenciar un mioma de otro. En cambio, en resonancia magnética con unas secuencias T2 supuestamente fácilmente diferencia uno de otro. Otro problema de la tomografía computada es que te da imágenes falsas. Mira, esta imagen parece un tumor de cuello uterino. No, es un examen normal, un paciente joven, y esa es la hipovascularización típica de un cuello uterino hipovascular, ¿no? Normal. O sea, son imágenes que parecen tumores. Entonces, si ni siquiera puedo diferenciar lo normal de anormal en cuello uterino, pues ver el tamaño del tumor, mucho menos. Entonces, no nos animemos alegremente a decir cuello uterino tanto de tumor, tanto de longitud de tamaño, porque no es su característica más importante. Ni siquiera a veces podemos saber si hay tumor o no. O sea, la tomografía para enfermedad local vinculada a cuello uterino, miremos con pinzas. ¿Para qué nos sirve la tomografía? Por ejemplo, para ver esto, hidronefrosis, definitivamente va a ser fácil de verla, igual que el eco. Adenopatías eritroperitoneales, que también lo puedo ver en ecografía, ¿no? Adenopatías celíacas, ¿no? Una observación a las aeropatías. Las aeropatías tienen que ser medidas en su eje largo, es cierto, pero a veces cuando tienes una aenopatía pequeña, redondeada, puedes animarte a decir por lo menos que sospecha de una aenopatía metastásica tumoral. Eh, Incluso ecográficamente uno puede saber si la aenopatía tiene características de ser aenopatía tumoral, pero ni eso es específico. Ahora, con el PET nos hemos dado cuenta que lesiones pequeñísimas pueden ser ávidas al FDG y viceversa. Lesiones grandes pueden que no sean captadas. O sea, el tamaño no siempre es lo más importante, ni la forma. Hay ciertos rangos de sensibilidad y especificidad para determinar una aenopatía metastásica. Pero en términos generales, aenopatía más de 1 centímetro en su eje menor y redondeadas con pérdida de suelo graso, esa es una metástasis de cuello uterino hasta demostrar lo contrario. Bueno, ¿qué desventajas tiene la infiltración a parámetro? Definitivamente ni siquiera el tamaño tumoral puede medirlo, menos ver si infiltra a parámetro. ¿Y qué ventajas tiene todo lo demás? O sea, puede ver todo más allá del parámetro. Cuando el tumor sale de parámetro, la tomografía tiene un rol importante y compite mano a mano con la resonancia magnética. Entonces, si yo tengo un paciente que clínicamente el ginecólogo me dice, y este ya pasó un estadio 2-3, con una tomografía suficiente para llegar a un diagnóstico, optimizando recursos, ya no pedir resonancia magnética. ¿Cuándo pedir resonancia magnética? Exactamente cuando tengo dudas de infiltración al parámetro, ¿no? Y la resonancia magnética hacemos que los equipos actuales, pues antes esta charla la daba, había que diferenciar si test de resonadores abiertos, cerrados, todos los tomógrafos tienen capacidad para hacer imágenes espectaculares en, en la evaluación de pelvis. Lo bueno y lo malo de resonancia magnética es que tiene muchas secuencias, y estas muchas secuencias pues a veces nos confunden, sobre todo cuando uno recién comienza en su evaluación de la patología
oncológica. Y de estas secuencias, entre T1 y T2, ¿quién es la más importante? Pues ya sabemos que el T2. ¿Cómo diferenciar un T1 en T2? Es echar la PR1, ya sabemos que tenemos que diferenciar el líquido con su alta señal y el músculo con su baja señal. Esos son los parámetros importantes para definir una secuencia T2 y ver si está bien hecha o no bien hecha. Y también en los T2, recordemos que hay, depende de la adquisición. Por ejemplo, es un T2 con un field of view amplio y con cortes, por acá lo veremos, de 6 milímetros. Definitivamente acá la resolución espacial de esta imagen adquirida pues es baja. Tendrá una buena resolución de contraste, pero una pobre resolución espacial, porque su resolución de corte es muy alto, 6 milímetros, y su field of view muy amplio. En cambio, para el cuello uterino o otras estructuras pélvicas como recto, próstata, vejiga, mi field of view tiene que ser corto, como esta imagen de la derecha, donde el corte tiene que ser de 1 a 3 milímetros, hoy un filovio bastante más corto, vinculado solamente a la parte del órgano que estoy evaluando. Entonces, no basta con que sea T2, tiene que ser un T2 de alta resolución, un T2 con cortes finos para que mejore su resolución espacial. Aquí tenemos el ejemplo bastante evidente, ¿no? Tenemos un útero, un T2, un corte clásico, no alta resolución, mire cómo se ve un poquito distorsionado algunas partes, y el movimiento intestinal hace que también cambia unas cosas en imagen. Y es evidente cómo se ve con mucha más nitidez la unión endometrial y cómo se ve la relación con los parámetros. Bueno, dicho esto, entonces sabemos que el T2 es la piedra fundamental, es el arma más importante que tenemos en resonancia magnética para evaluar el cuello uterino. Y este T2, pues tenemos que adquirirlo en vista, que no tenemos un volumen, se debe hacer planos sagitales, coronales y siguiendo el eje del cuello uterino en los tres planos, ¿no? El contraste sigue siendo controversial si usarlo o no usarlo. Ya en patología pélvica, como el resto, ya se estableció que no se usamos, no es importante el contraste. En cuello uterino sigue siendo controversial. Hay estudios, algunos metaanálisis que sí dicen que sí ayuda y aporta. Eso dejamos a su consideración el tiempo de cada uno. Nosotros trabajamos usualmente sin contraste endovenoso y nos va bien, pero la literatura sí aboga que sí se debe usar contraste endovenoso en cuello uterino. La difusión después del T1, después del T2, perdón, la difusión pues sigue siendo la herramienta fundamental, sobre todo para ver en los casos de recurrencia, de establecer de fibrosis y recurrencia tumoral. Entonces, este es un resumen de lo que tenemos que analizar. De estas secuencias básicas, T1, T2, T1 con albino, más importante, el T2, ya dijimos, y la difusión, para hacer el diagnóstico correcto en el estadiaje como en la recurrencia de cuello uterino. Entonces, la resonancia magnética, en resumen, es nuestro gol estándar. ¿Para qué sirve? Para el estadiaje, para respuesta y para valorar recurrencia tumoral, ¿no? Bueno, este es para que despierten un poquito bien de esta tierra maravillosa y abran los ojos nuevamente. Comenzamos un poco sobre los protocolos que se usan para resonancia magnética. El protocolo tiene que ser específico para cuello uterino. Recordemos que no obstante que la resonancia magnética pélvica puede valorar aparentemente en simultáneo vejiga, recto, útero, pues no. Cada órgano tiene su propio protocolo específico. A veces un cirujano me dice, oye, ya que has hecho pelvis, mírate el recto, mírate la vejiga. No. Cada órgano tiene su protocolo específico. Si quiero ver el cuello uterino, es cuello uterino. Para el resto lo puedo ver, es cierto, pero no va a tener la misma especificidad. O sea, mi protocolo cuello uterino, no obstante que puede ver todo, solo sirve para cuello uterino y así para cada órgano. Lo más importante es establecer el eje. Y un poco, vayamos un poco a la anatomía. De la anatomía, lo más importante es conocer el anillo fibroestromal, ¿no? Que es una imagen, una hiposeñal, sobre todo acá se ve mucho mejor, que va a diferenciarse perfectamente del resto de parámetros y del resto viene a ser como una proyección si uno va el endometrio, la retina, pues va a haber una alta señal. Si salimos hacia afuera, vamos a ver una alta señal, una baja señal bastante nítida, eso corresponde al anillo fibroestomal, y es lo que tenemos que indicar. O sea, si algo tenemos que conocer del cuello uterino es el anillo fibroestomal, que es una imagen de hiposeñal que nos va a diferenciar si el tumor ha salido mucho más allá del cuello uterino y se ha ido a los parámetros. Otra cosa que tenemos que tener presente desde el punto de vista anatómico es que el cuello uterino sobresale un poco a la vagina. O sea, hay un componente que está lejos de la vagina, un componente que se mete a la vagina. Entonces, recordemos que este componente que se mete hacia la vagina, pues va a ir en relación a parámetro y todavía sigue el componente que está allá. Tenemos la edad, ¿no? Este es un útero, un paciente joven, y este es un paciente mayor.
Entonces, el útero se va involucionando y va a tener cambios propios por la edad que también tienen los Eh, felizmente, uterinos es muy baja y fácil diferenciar del resto del sarillo fluido estomal y el resto de componentes del cuello uterino. Entonces, son fáciles de diferenciar la baja señal y la hipocaptación del contraste frente al cuello uterino. Bueno, la vía de diseminación, en el caso, esta tabla es un artículo que lo van a ver al final de dónde recogerlo. Me parece muy bonito porque es muy gráfico de lo que tenemos que conocer del estadio de cuello uterino. No pienso explicarles todas las teorías de cuello uterino, pero voy a hacer unas pinceladas. ¿Qué es lo importante? Primero que en el T1 el tumor está confinado al útero. Y acá el tamaño importa, ¿no? Y el número a acordarse es el número 4, ¿no? 4 centímetros. Va de 2 en 2, pero es de 4. Entonces, el T1 vinculado, confinado al cuello uterino. El T2 ya sale del cuello uterino. O sea, se va a los parámetros, que es lo más importante, ¿no? Pero sin llegar más allá de los parámetros, más allá de la vagina. Entonces, en el T3, si va más allá, si va a la pared pélvica y quita el uréter, ya es un T3, ¿no? Y si a eso le añadimos adenopatías paraórticas o ilíacas. Entonces, es bastante fácil de acordarse este cuadro, que me parece muy bonito. Lógicamente, los subclasificaciones, T1A, B, eso ya lo van a cada uno diferenciar en la tabla que lo va a tener en la mano cuando haga el informe. T1, T2. Entonces, entre el T1 y el T2, recuerde tamaño 4 centímetros y parámetros. Y sea T3, si es que la hidronefrosis está presente y adenopatías a tomar en cuenta como los puntos importantes. Bueno, y el 4 es cuando está infiltrando la vejiga y el recto. Pero aquí, esto, si tú en tu informe dices, está infiltrada la vejiga y el resto, el ginecólogo o el oncólogo igual va a mandar a proctoscopía y a cistoscopía porque tiene que ver una confirmación patológica de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, uno se mata diciendo, estoy infiltrado, no estoy infiltrado, igual va a mandar al médico a su examen de biopsia con el urólogo o con el gastroenterólogo para confirmar por biopsia que está infiltrado estos órganos comprometidos, ¿no? Entonces, no nos compliquemos la vida a veces en definir estos parámetros. El protocolo, dijimos, tiene que ser estrictamente siguiendo el eje, eso ya lo sabe. Si mi protocolo no sigue el eje estricto del cuello uterino, no del útero, del cuello uterino, o sea, nuevamente, si mi protocolo es para ver endometrio, es otro protocolo diferente al de cuello uterino, ¿no? Entonces, hacemos énfasis en los ejes. El eje es importantísimo. Ya sabemos que un mal eje en la adquisición me puede hacer ver un falso diagnóstico de infiltración al parámetro, como en este caso que vemos. Entonces, no menospreciemos el protocolo que debe hacer. Hay que repetir. Si está mal hecho, hay que repetir el diagnóstico, ¿no? Ya dijimos que esto del T1, los primeros T1s, pues no son visibles en los ojos y la resonancia magnética, y en los T1s B hay que ver el tamaño, que es importante. En TV1, eh, esto ya también lo mismo en mente. Ahora pasemos al estadio, el de un momento cuello uterino. Vamos a pasar un poco rápido, vista el tiempo, T1, pasemos a lo importante, ¿no? Estadio 2, ¿no? Decimos que en el estadio 2 lo importante es el tamaño, sobrepasan los 4 centímetros, y el compromiso del parámetro. Y en cuanto al compromiso de parámetro, lo que tenemos que establecer es cómo, vamos a ver acá, esto de acá, los patrones de infiltración al parametrio. O sea, el anillo fibroestromal tiene que estar totalmente indemne, pero cuando vemos unas especulaciones, en este caso hasta el lado derecho, que sobresale hacia la grasa parametrial, pues eso es infiltración. Puede ser infiltración, como dice el gráfico, nodular, puede ser irregular o puede ser especulado. No, ese es fácilmente. Cuando yo veo el anillo completamente indemne, ahí sí estoy seguro de que el parámetro no está infiltrado. Entonces, el síntoma más específico es ver esta hipodensidad, esta imagen oscura, negra, indemne. Baste que yo la pierda, esto, ujú, esto ya. Entonces, esto ya es en el T2 lo mismo. El T3, ¿qué es lo importante del T3? Es importante la búsqueda de adenopatías retroperitonales y paraórticas. ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha demostrado que un paciente con solo adenopatías ilíacas tiene una sobrevida mucho mejor que uno que tiene adenopatías paraórticas. O sea, al oncólogo le importa muchísimo. Bueno, ya sabemos del T3, pasamos al T4, que también es la infiltración a los parámetros. Ya dijimos,
Cuando hubiese duda de las anapatías retroperitoneales, sean positivas o no, pues el PET tiene un rol importantísimo. Busca de metástasis a distancia, en los cuales, así perceptibles a tomo rezo, el PET tiene un rol importantísimo. Bueno, el tiempo nos ha ganado, voy a pasar un poco más rápido a la parte de conclusiones, que es el objetivo de esta charla. Cuando uno quiere evaluar respuesta al tratamiento, el examen radiológico tiene que hacerse 5 semanas después de la quimioterapia o 13 meses después de terminar el tratamiento. No son siempre en cuenta. Y tomar en cuenta que los cambios de influencia tumoral. Conclusiones, solo dos cosas. De la tomo, la resto y la eco, ¿qué es importante? La resonancia magnética. Y de la resonancia magnética, ¿qué es importante? El T2. Y dentro del estadiaje, ¿cuál es el punto crucial, el punto que quiere? Establecer el estadio B2. Establecer un estadio B2, así, infiltración de parámetro, es lo que tenemos, es nuestro objetivo ideal. Después, el tamaño importa, el tamaño importa, y el tamaño importa viéndolo en las secuencias de resonancia magnética en T2. Y los parámetros es lo más importante a conocer. Si algo tenemos que acordarnos de esta charla, son estas charlas que tenemos, la literatura que la tiene para que la busquen, los que estén interesados en leer un poco más sobre los artículos que hemos mencionado. Y bueno, acá debería estar la foto de mis residentes, pero como no me han enviado, no la he puesto. Eh, Muchas gracias, amigos. Gracias, segundo. Gracias, gracias también, doctor. No sé si de repente tienen alguna pregunta, les puse que podrían ir poniéndolo en el chat de la pregunta para conversar con el doctor. Algo que, como ustedes han estado viendo, la importancia de la incidencia que se tiene de cáncer de mama y que está en pacientes jóvenes es importante, ¿no? Y lo otro es el punto que señala el doctor sobre las utilidades de cada uno de los métodos de imágenes y la importancia de resonancia magnética, específicamente en esa parte que hay dudas cuando clínicamente se piensa si está infiltrado o no los parámetros, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Yo creo que es bueno resaltar esa parte, doctor. El, lo del signo que uno tiene que buscar para definir si hay infiltración del parametrio o no, ¿no? Que es lo que tenemos que ver en resonancia, ¿no? Claro, el signo más importante es ver la integridad del anillo filoestomal, esa hipodensidad que tiene que verse perfectamente. Cuando comienza a borrarse o no verla, ya es un signo sospechoso. Y si a esto añadimos que hay especulaciones o irradiaciones hacia el parámetro, pues ya definitivamente está infiltrado, ¿no? Creo que ese es el mensaje fundamental. Claro, yo creo que ese es un punto. Y el otro punto es que, como usted decía, muchas veces se dice, ya que estás evaluando la pelvis, hay que mirar tal vez el endometrio, hay que mirar el ovario, hay que mirar el recto, ya que lo tienes ahí el paciente, ¿no? Entonces, es bueno resaltar también lo que usted señala de que el protocolo tiene que ser específico como para cuello uterino y los ejes de adquisición, los planos de referencia con respecto a qué sería. Eso creo que es importante que se resalte. Correcto, segundo, ¿no? Acá importa un trabajo conjunto con el tecnólogo, ¿no? Si el tecnólogo no está a la par con nosotros, no va a ser posible. Claro, sí. Agradezco de verdad la charla que nos ha dado el doctor Flores, las imágenes muy buenas, por el tiempo quizás no hemos visto todo, pero es muy, muy importante esta charla, como le digo, debido a la frecuencia y debido a la importancia de las imágenes como para la evaluación del paciente con miras al tratamiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias por segundo. su Muchas ayuda. gracias a todos. Saludos. Bueno. Vamos a continuar con la charla el día de hoy y la segunda charla la tenemos a ¿Sí? ¿Ya cargo del salí? doctor ¿Ya salí? Alexander Acevedo. El doctor Alexander Acevedo es médico radiólogo, egresado del pregrado de la Universidad Cayetano Heredia y el posgrado también en radiología, también egresado de la Universidad Cayetano Heredia.
Ha sido un expresidente especial el cuarto año en radiología oncológica en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el área de imágenes de body. También dentro de su formación, el doctor tiene un fellowship virtual en resonancia magnética multiparamétrica de la próstata. Actualmente trabaja como radiólogo de ensayos clínicos para cortes oncológicas farmacéuticas y también es el jefe de diagnóstico por imágenes en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Le damos la bienvenida al doctor Alexander Acevedo y que de repente ya podría compartir con nosotros su presentación. Buenas noches, gracias. A ver, ahora le comparto. ¿Y se ve? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve mi pantalla ahí? Ya lo estoy Sí, doctor, compartiendo. sí, sí, se está viendo su pantalla. Se ve su Ya, pantalla, sí, está el PPT. voy a tratar de hacer la exposición rápida. Este de acá es un tema bastante específico para radiólogos de body, este, pero voy a tratar de hacerlo un poco ligero y rápido para que todos puedan captar lo más importante y que se pueda aplicar a su práctica clínica. Vamos a ver tumores rectales frecuentes, más allá del adenocarcinoma. El adenocarcinoma son casi todos los tumores rectales, pero además del adenocarcinoma, hemos identificado al menos unos 12 diagnósticos diferenciales que todos se encuentran en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ese trabajo lo he hecho en conjunto con el doctor Guayanay, la doctora Torres, el doctor Marco Rioja de INEN y el doctor Mark Welfwatt de el Albert Einstein College of Medicine. Entonces, vamos a ir rápidamente. Lo más importante en esta charla, y quiero resaltar, es que el contexto clínico del paciente es muy relevante. El patrón de crecimiento de los tumores está en relación a su origen. Eh, Como sabemos, el recto tiene la capa mucosa, su mucosa, la muscular es propia, y luego de eso la serosa, y ya pasa a la grasa mesorrectal. Vamos a buscar una correlación radiopatológica de estos tumores entre la resonancia magnética y su lámina de patología, ¿no? Y bueno, vamos a tener también un conocimiento más amplio del diagnóstico diferencial que pueda corresponder a nuestros pacientes, porque sabemos que no podemos estallar un cáncer de recto si es que no sabemos si es un adenocarcinoma, ¿no? Si es que no es un adenocarcinoma rectal, no podemos hacer el estadiaje habitual. Entonces, previo a un diagnóstico anatomopatológico, tenemos que tener un diagnóstico bastante amplio. Esta es la tabla de contenidos, no me voy a explayar, creo que tengo poco tiempo. Entonces, hemos hecho una clasificación eh, aproximada de cómo podría correlacionarse la imagen con la patología. Tenemos los tumores netamente de origen mucoso, los tumores de origen submucoso y el compromiso extramural. Eh, Entre las masas rectales que vemos acá, señalo, las de origen submucoso, vamos a mencionar melanoma, carcinoma de anillo en sello, que es un adenocarcinoma pero muy raro, el sarcoma de Kaposi, enfermedad de Payet extramamaria. Entre los submucosos vamos a ver algunos que son intramurales y otros extramurales. Entre los intramurales vamos a tener lesiones que las estamos llamando como malignas, por un tema de economía de palabras, pero en realidad tienen un potencial maligno mayor. Y tenemos otras lesiones que son benignas, netamente benignas. Entre las malignas, digamos, tenemos la neoplasia neuroendocrina rectal, el GIST, el leiomiosarcoma y el linfoma. Entre las benignas, leiomioma y linfoma. Y entre las extramurales hemos identificado endometriosis e invasión rectal por un tumor extramural. Entonces, vamos a ver primero las de patrón de crecimiento mucoso, que son de origen mucoso también. Eh, Empecemos con el melanoma anorrectal. Como para hacerlo un poco rápido, esta es una lesión bastante infiltrativa. Tenemos aquí el caso, bueno, consideremos que todos estos casos tienen correlación anatomopatológica. Son casos reales del INEN y todos hemos seleccionado los casos más representativos. Entonces, cada caso que veamos aquí va a ser, digamos, típico de la patología que queremos explicar. Entonces, este es un melanoma anorrectal. Tenemos una masa
bastante infiltrativa, que se encuentra en la unión anorrectal, que eso es característico. En este caso invade el esfínter interno, el espacio interesfintérico, el esfínter externo y el músculo puborectal derecho, ¿no? Vemos esta línea discontinua a los bordes del tumor, es bastante irregular. Vemos que su centro está a nivel de la unión anorrectal, lo cual es bastante característico. Tiene bastante restricción a la difusión, tiene una captación heterogénea, contraste, y vamos a ver que en una secuencia T1 sin contraste, como es la imagen E, va a tener alta señal intrínseca por su contenido de melanina interna. Entonces, solamente hay que recordar su morfología, que es bastante intraluminal, que es polipoideo, no causa obstrucción, y se encuentra cerca de la línea pectínica, usualmente, ¿no? Y hay un subtipo que no tiene alta señal en T1 porque no tiene melanina, es el subtipo amelanótico, 10 a 30% de estos casos, que puede simular un adenocarcinoma. Ese es otro caso de melanoma rectal, bastante similar al previo. Aquí vemos dos imágenes de patología. Tenemos una imagen que muestra la mucosa rectal, que está invadida por estas células que están teñidas de un color más oscuro, que invaden irregularmente, sin márgenes bien definidos, la mucosa, ¿no? Y eso se representa también en las imágenes por su carácter bastante infiltrativo y bastante irregular. Tiene mal pronóstico, su supervivencia baja, y bueno, su tratamiento es radioterapia y terapia sistémica, ¿no? Siguiendo con los diagnósticos diferenciales, pasando el melanoma, llegamos al carcinoma de células en anillo de sello del recto. Este tumor es muy característico, es un tipo de adenocarcinoma mucinoso. Eh, Eso significa que va a tener una señal T2 intrínseca mayor a la de un adenocarcinoma normal. Y además va a tener una morfología característica porque sus células no van a ser adhesivas, se van a a distribuir de una manera distinta, similar a lo que pasa en una linitis plástica o en un eh, eh, carcinoma lobulillar de la mama, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que esta lesión se va a mostrar con una morfología eh, de tipo infiltrativo submucoso. Es como un engrosamiento mural del recto, pero un engrosamiento circunferencial, lo cual no pasa en un adenocarcinoma normal. Usualmente tienen, ¿no?, una forma como en U, polipoidea. Y vamos a ver que la mucosa está prácticamente intacta en este caso. Entonces, este de aquí es un tipo característico de crecimiento de este cáncer, que es un subtipo de adenocarcinoma, que es el patrón de crecimiento submucoso infiltrativo. Entonces, de lo que se ha revisado en la literatura, hay tres tipos de patrones de crecimiento para este subtipo de adenocarcinoma. El principal es este, el que se muestra en pantalla, característico. Siempre que lo tengan, sospechen de que este puede ser un cáncer de células en anillo de sello, o puede ser también la patología células poco cohesivas. No sé por qué algunos patólogos no se atreven a decir que es anillo de sello, pero muy probablemente corresponda por la morfología, simplemente la forma de crecimiento. Hay otros que son endofíticos polipoideos, que tengo otro caso ahí, y otros que son exofíticos, que es ya extremadamente raro. En la imagen, dos características que suelen ser persistentes en todos los casos: T2 hiperintenso y muestra restricción en difusión, que es una restricción como en anillo, como se ve aquí en la imagen. Tiene muchas metástasis, probablemente peritoneo, ganglios, hueso, pulmón, hígado, cerebro. Otro caso del mismo diagnóstico, que este ya no tiene un patrón de crecimiento como el que describí. Este es una forma rara, más bien, de un carcinoma de células en anillo de sello, que va a tener un crecimiento polipoideo submucoso, ¿no? Que sí imitaría más un adenocarcinoma normal, excepto que tendría una señal muy alta en T2. Se ha encontrado que cuando nos topemos con estos pacientes, es bueno identificar el nivel de la intensidad de señal en T2. Si es que no tiene una intensidad de señal muy alta, es una intensidad de señal intermedia, esto en realidad es un factor de peor pronóstico. Voy a acelerar un poco porque quisiera ver otros diagnósticos diferenciales. Aquí en la imagen de patología vemos una
unas células distribuidas bastante heterogéneamente con un contenido citoplasmático eh, de mucina que desplaza el núcleo, ¿no? Excéntricamente. Eso es una célula en anillo de sello. Vamos a pasar al sarcoma de Kaposi rectal, que es otro tumor bastante raro de origen mucoso. Este de acá es un diagnóstico que es una neoplasia vascular de bajo grado de origen de la mucosa, netamente mucosa. Y se va a ver como si fuera una proctitis, ¿no? Se va a ver un engrosamiento mucoso, algo irregular, que puede tener alta, entre señal intermedia y alta en su interior, y va a tener captación, y no suele mostrar mucha restricción a la difusión. Puntos clave que tenemos que recordar: va a estar asociado a SIDA. Y se va a asociar a otras lesiones que vamos a ver, podemos verlas en estas imágenes de tomografía. Puede tener compromiso ganglionar, compromiso usualmente gástrico, ¿no? Y va a tener compromiso también del hígado. Hay que recordar que cuando tenemos este diagnóstico, sarcoma de Kaposi asociado a VIH, tratamos la variante epidérmica, que compromete tanto la piel, mucosa oral y órganos viscerales. Entre ellos, el compromiso gastrointestinal, biliar y pulmonar son comunes. El más común, el gastrointestinal. Vemos aquí hay un pequeño correlato entre la imagen endoscópica, que es esta, y la imagen del estómago, esta imagen coronal en tomografía. Se ven este engrosamiento irregular que corresponde a estas lesiones hipervasculares del estómago. Bueno, en la imagen de patología vemos este crecimiento de células, no sé si se ve muy bien, estas células teñidas un poco de, digamos, un color morado, con un núcleo un poco alargado, que son en realidad células endoteliales que están distribuidas heterogéneamente entre los tejidos de la mucosa. Aquí vemos una glándula de la mucosa que está desplazada, pero rodeada de tejido vascular. Eso es característico de sarcoma de Kaposi. Siguiente diagnóstico bastante raro, en este no me quiero detener mucho. Lo característico de esta neoplasia, que es la enfermedad de Payet extramamaria de origen anorrectal, es que cuando ocurre, es que en la localidad puede haber otro cáncer, un adenocarcinoma. Esta es un tipo de carcinoma intraepitelial extremadamente raro, y como les digo, el 30% de ellos se asocia a un cáncer en la localidad. En este caso que encontramos, que fue el único de nuestra institución, se asociaba a un cáncer a un adenocarcinoma de próstata. Eh, bueno, vamos a seguir. Esta es una imagen de Trujillo, donde yo he vivido por mucho tiempo. Huanchaco es una ciudad, un distrito muy bello de Trujillo. Espero que lo visiten. Ahora vamos a pasar a los tumores de patrón submucoso intramural, ¿no? Malignos. Pero le pongo entre paréntesis potencial porque no todos son realmente malignos. Hay muchos factores que determinan su malignidad. Por ejemplo, la neoplasia neuroendocrina rectal. En este caso, estas neoplasias tienen un crecimiento submucoso, como las hemos clasificado, pero su origen se encuentra en las células L de la base de las criptas del Liverpool en el recto. Entonces se originan realmente de la base de la mucosa, pero tienen un crecimiento predominantemente submucoso. Vemos este caso particular, muy característico de una neoplasia neuroendocrina rectal, que vemos una lesión de pequeño tamaño, una masa rectal con un realce moderado. Esto es una tomografía axial. En la resonancia vamos a ver que está siendo, está siendo revestido de mucosa rectal con unas pequeñas áreas de ulceración, pero el tumor tiene un crecimiento más hacia el nivel submucoso, ¿no? No es netamente, no tiene una apariencia de ser mucoso, pero en realidad su origen es mucoso, pero tiene un crecimiento hacia las paredes del recto, ¿no? Estas lesiones son importantes porque, a pesar de tener baja incidencia, pues representan el 1 o 2% de tumores rectales. Su incidencia está en crecimiento. Eh, Entre los factores de malignidad de estos tumores incluye el tamaño y la irregularidad de su forma.
Si es que mide menos de 10 milímetros, perdón, tiene un bajo riesgo de metástasis, menos del 3%, y si pasa ya de los 20 milímetros de diámetro mayor, tiene un riesgo desde el 30-80% de tener metástasis. En este caso, medía algo de 3 centímetros y tenía ya metástasis hepáticas, ¿no? Como se ve en esta imagen eh, de tomografía. Veamos. Este es otro caso de neoplasia neuroendocrina rectal. Eh, Hay un punto interesante a recordar, que estas neoplasias tienden a ocurrir en la pared ventral y lateral del recto medio, entre 4 a 8 centímetros del margen anal, y usualmente miden menos de un centímetro, por lo cual el diagnóstico suele ser endoscópico, el tratamiento también endoscópico, por lo que no suele haber imágenes de resonancia magnética de estas lesiones cuando son menores a un centímetro o menores a dos, porque el tratamiento es directamente endoscópico. Como les digo, vamos a continuar. El riesgo metastásico tiene que ver con su tamaño. Aquí hay otro caso que ya tiene una infiltración local, ¿no? Aquí vemos una masa submucosa que tiene una invasión a través de la muscular propia, donde se ve, aquí hay una flecha, esta flecha clara que muestra justo el punto donde está invadiendo la muscular propia y se pasa hacia la grasa mesorrectal, ¿no? Estamos al nivel de las 3 horas en punto y vemos que esto es parte de una masa que tiene también un componente intraluminal. Esto correspondía a una neoplasia neuroendocrina rectal. Este caso fue un caso grado 3. Hay otros puntos a recordar. Tiene una clasificación importante, patológica, en grados G1, G2 y G3. Eso lo dejo para que lo revisen. En las neoplasias típicas son sésiles, mantienen el epitelio intacto, a pesar de tener un origen mucoso, repito, tienen el epitelio intacto. Tienen un patrón trabecular y tienen un crecimiento hacia submucoso. Aquí en la imagen de patología vemos esta neoplasia bien diferenciada que muestra como nidos celulares. Aquí estas flechas negras muestran los nidos celulares que tienen una apariencia como glandular eh, y desplazan a las glándulas normales, que son estas que están señaladas con un asterisco, ¿no? Y se encuentran entre ellas. Son las 9, pero quería tocar el tumor GIST, que es un tumor bastante extenso, suelen tener gran tamaño, tenemos pocos casos, es un tumor muy raro. Cosas a recordar, tienen un origen en la muscular propia, su crecimiento extra, eh, es extraluminal usualmente, tiene un crecimiento, o sea, exofítico. A pesar de su gran tamaño, no suelen causar obstrucción. Y más allá de eso, algo que me gusta de esta diapositiva personalmente es esta imagen de patología, porque vemos que tenemos una neoplasia fusocelular que corresponde a este paciente justo, que es muy extensa, pero respeta muy bien la submucosa, como vemos aquí. No la sobrepasa en ningún punto. Tenemos los leiomyosarcomas rectales, otro diagnóstico raro. Lo que quiero aquí acotar es que suelen tener un patrón de crecimiento polipoideo y tienen un pedículo vascular bastante notorio usualmente, ¿no? Su tamaño suele ser prominente, su tamaño medio es de 6 centímetros, pero pueden llegar a medir como hasta 22 centímetros. En este caso era una masa de aproximadamente 10 centímetros, bastante grande, que no causaba obstrucción, pero tenía una hematoquesia de aproximadamente un mes. Vean la imagen, es muy característica. Más allá de eso, podemos acotar que eh, hasta el 12% de estos pacientes tienen un antecedente de radioterapia previa en esa zona y pueden desarrollar el leiomyosarcoma hasta 13 a 35 años después de la radiación. Otro caso del mismo diagnóstico, ahí solamente hice algunas anotaciones que delimitan el tumor y su pedículo, ¿no? Para mostrar más o menos su crecimiento y cómo respeta la mucosa y a la vez tiene un crecimiento endoluminal y de forma polipoidea, ¿no? Este es un mismo paciente que tenía ya adenopatías sin metástasis.
Los linfomas, solo quiero acotar dos tipos de linfomas. Los linfomas primarios de recto son también raros, pero es importante saber que el linfoma MALT es el más común de todos los tipos de linfoma del recto. Y una característica de estos linfomas es que causan una dilatación aneurismática del recto, como en este caso, justo, que es característico. No causan obstrucción a pesar de esta tremenda dilatación aneurismática del recto y van a mostrar, como todos los linfomas, una marcada restricción de la difusión con valores de ADC muy bajos. Además, van a tener el signo clásico del sándwich, como vemos aquí, que rodean algunos vasos e incluso venas sin colapsar su luz. El otro subtipo de linfoma que vamos a ver es el linfoma no Hodgkin difuso primario de células bien grandes del recto, que se va a ver más como un engrosamiento circunferencial rectal no estenótico, sin infiltración grasa, y va a asociarse a enopatías usualmente, tal como en este caso. ¿Cómo diferenciarlos de la enocarcinoma? Este es un punto que sí quiero tocar y me voy a tomar un minuto. Es que la enocarcinoma rectal típico tiene mucha reacción desmoplásica. Y eso se va a ver como imágenes en T2 que causan cierta distorsión de la arquitectura de la grasa mesorrectal. Y esta reacción desmoplásica no tiene restricción a la difusión. Otros cánceres que pueden imitar al adenocarcinoma son el melanoma y también el linfoma rectal primario, pero no tienen esta reacción desmoplásica. La próxima vez que se topen con un caso de adenocarcinoma rectal, busquen esta reacción desmoplásica y si no la encuentran, amplíen su diagnóstico diferencial en caso no tenga correlato anatomopatológico. Otro caso del linfoma primario rectal, también un linfoma no Hodgkin difuso primario de células grandes difuso. Eh, y acabando más o menos ya con esta presentación, el leiomyoma rectal es eh, una lesión pequeña, usualmente de márgenes muy bien definidos, ubicada en la pared del recto, tiene un origen en la muscularis propia o en la muscularis mucosae, y va a mostrar características de imagen, digamos, no agresivas, ¿no? Va a ser muy infiltrativa, puede tener una discreta restricción a la difusión, y de todas formas va a necesitar un correlato anatomopatológico, pero uno podría suponer que esta es una lesión de, de poco potencial maligno. Tumor raro, eh, suele ser asintomático, y acá algo que acotar. Eh, el leiomema puede tener un tamaño bastante grande y puede parecer leiomyosarcoma. Hay dos cosas que lo pueden diferenciar y es su intensidad de señal en T2, que en el leiomioma suele ser hipointenso, más parecido al músculo, y en leiomyosarcoma puede ser hiperintenso. Además que el realce post-contraste va a ser heterogéneo, muy heterogéneo en el leiomyosarcoma. Y aquí vemos un leiomioma rectal, como les digo, bastante extenso, que tiene esa forma como de hongo o forma polipoidea que podría caracterizar a un leiomyosarcoma, pero vemos que es bastante homogéneo, no tiene ese pedículo vascular notorio y los márgenes son muy bien definidos, ¿no? Patológicamente vamos a ver que la diferencia va a ser que este tumor no va a tener necrosis, no va a tener escasas mitosis, sus núcleos van a ser muy pequeños y muy regulares y su estroma va a ser rico en colágeno. Su tratamiento es quirúrgico. Bueno, el lipoma rectal, todos, yo creo que podríamos diferenciarlo en imágenes. Este es un caso simplemente representativo, solo para explicar que existe también en el recto. Usualmente se muestra como una masa bien circunscrita, con pérdida de señal en secuencias con supresión grasa. Y pequeña, ¿no? También. Ahora, simplemente dos casos de origen extramural. Tenemos un caso de endometriosis. Aquí acotar que la endometriosis pélvica profunda puede simular una masa rectal. En resonancia magnética se va a ver como una masa eh,
que puede tener un signo característico que se llama sombrero del hongo, puede tener focos hiperintensos en T1 sin contraste, como cualquier lesión de endometriosis profunda, y además se va a asociar otros signos indirectos que, como un compromiso del torus uterino, ¿no? Que suele, es el lugar más común de compromiso de endometriosis profunda, y el signo de kissing ovaries, que ya sería muy sugestivo, que se ve aquí en la imagen derecha. Invasión. Y el último diagnóstico es la invasión rectal directa por un tumor extramural. En este caso era una recidiva de un cáncer de cervix que comprometía la cara ventral del recto medio. Yo creo que en este caso no hay más que acotar y he corrido un poco, he tratado de tocar todos los diagnósticos diferenciales, pero creo que lo he logrado. Eh, Como conclusiones, solo quiero que recuerden que el origen de los tumores se relaciona directamente con su patrón de crecimiento. Hay excepciones, pero hay que tener el ojo bastante atento, ¿no? No se duermen nunca con estos casos. Y finalmente, si tienen alguna pregunta, ahí dejo mi correo, o si quieren hacerlas ahora, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, gracias también por la exposición, doctor. No sé si de repente en el chat ponen sus preguntas o tal vez directamente las pueden ir haciendo. Algo que me pareció interesante en sus imágenes, doctor, es ese sarcoma de Kaposi, ¿no? Generalmente nosotros cuando evaluamos las imágenes, el compromiso simétrico o extenso, circunferencial, no lo planteamos siempre como la posibilidad de un proceso inflamatorio, ¿no? Pero en ese caso me pareció muy interesante esa imagen, ¿no? ¿Ha visto con frecuencia estos casos de sarcoma? He visto tres casos bien parecidos. Usualmente, cuando un paciente viene con sarcoma de Kaposi, la parte del recto es lo último que se evalúa, ¿no? Mm, Usualmente tiene otros tipos de compromiso. Viene con adenopatías mesentéricas, compromiso biliar, y si es compromiso gastrointestinal, suele ser gástrico. El más prominente, digamos, ¿no? El que se diagnostica más fácil. Claro, interesante Es lo que he también visto. Yo porque he revisado bastante de estos casos haciendo justamente esta revisión y suele ser así. y sobre todo también que en el contexto clínico en el que se presenta, o sea, la posibilidad de tener una proctitis es alta, ¿no? En un paciente Claro, con también. VIH. Entonces, como que entra ahí en el diagnóstico diferencial, ¿no? Como que uno va a irse por uno o otro de los diagnósticos. Y algo que me pareció muy importante que también usted mostró es esa característica del melanoma, ¿no? De tener la hiperseñal en T1 con saturación grasa intrínseca, ¿no? Y el hecho de que de repente hay residentes también dentro de la audiencia, el hecho de utilizar esas secuencias de sustracción, ¿no? Para poder evaluar la captación del contraste Sí. que definitivamente es un poco difícil hacerlos sin sustracción cuando intrínsecamente tiene alta señal en T1 con saturación de la grasa, ¿no? Bueno, pero toma la sustracción para eliminar todo lo que no capte, ¿no? En este caso sí es necesario porque de por sí ya tiene alta señal en T1. Si le agregamos contraste, no podemos saber qué capte y qué no. Sí, sí, muy buena esa imagen. Y algo también que me pareció muy interesante y que se aplica para todo compromiso linfoproliferativo, ¿no? Esa marcada restricción a la difusión que muestra en ese linfoma, ¿no? O sea, donde ahí estaríamos con valores de ADC bastante bajos, ¿no? En ese linfoma, ¿no? Miren cómo se ve tan oscuro en el ADC, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Este, Esto nos puede dar una señal también de que nos encontramos con un linfoma, ¿no? claro. Bueno, Y mal. lo otro que también es interesante es ver esa parte cuando vemos lesiones que intrínsecamente tienen
T1 con saturación de la grasa, digamos, hiperseñal en T1 con saturación de la grasa, y nos mostró el melanoma y también después la endometriosis, ¿no? O sea, la endometriosis Sí, también por el sangrado intrínseco también tiene hiperseñal en T1 con saturación de la grasa. Es muy importante también evaluar eso. Hay una pregunta que ha puesto un colega acá, dice, ¿qué estudio recomienda para diferenciar la infiltración rectal o de vejiga de tumores extramurales? ¿me repite, por favor? Dice, ¿qué estudio recomienda No lo para puedo leer. diferenciar, dice, ¿qué estudio recomienda para diferenciar la infiltración rectal o de la vejiga en casos de tumores extramurales, ¿no? Bueno, definitivamente la resonancia magnética va a ser el estudio de imagen principal, pero recordemos que el paciente llega con una clínica. Si el paciente tiene un sangrado urinario, probablemente o en la orina, lo primero que le hagan sea una cistoscopía antes de una resonancia magnética, ¿no? O llegue con una cistoscopía y una tomografía antes de una resonancia magnética. Si es un tumor extramural que invade el recto, va a ser más o menos parecido también. Va a llegar clínicamente con un sangrado rectal, etcétera. Y tal vez el primer examen que le hagan sea otro antes de la resonancia magnética, ¿no? Si la pregunta es cómo verlo por imágenes, lo mejor y el único examen sería resonancia magnética, ¿no? Em, Tal vez el otro scan en casos de neoplasia neuroendocrina, pero más allá de eso, si es que buscamos estadiaje y ver la infiltración, sería con resonancia. Claro, gracias, gracias doctor, muy buena su presentación. Aprovecho para invitar a todos los presentes para el curso de mama que está muy bueno. Es un curso muy bien diseñado por la doctora Yanina Negrón, donde va a haber una actualización del BIRAS y va a haber talleres de biopsias por resonancia magnética, biopsias dirigidas con ecografía, con estereotaxia. Es un curso de mama bastante completo que está organizando la sociedad. Agradezco de nuevo al doctor Acevedo, al doctor Flores y a todos ustedes por la participación hoy día. Muchas gracias y en este mes vamos a adelantar un poco la presentación de la actividad científica que va a ser a mediados de mes nada más a cargo del doctor Dávila y vamos a ir comunicándolo a todos ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta pronto.